Hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. En estos días, por la pandemia y por la cuarentena, quienes, entre otros grupos, lo han pasado tal vez más complicado, más difícil, son los niños y nuestros abuelos, las personas mayores. Sobre todo aquellos que les ha tocado vivir como abuelos, como mayores, este tiempo en soledad. Por eso hoy tenemos aquí delante al Divino Niño y hoy vamos a abrir las puertas de nuestro programa a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelos de Jesús, los patronos de todos los abuelos. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Amigos, cada 26 de julio celebramos en la Iglesia Católica la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María, o sea, de los abuelos de Jesús. Acuérdense que Jesús fue verdaderamente hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero por lo demás nació de forma natural y pues por lo tanto en el seno de una familia formada por la Virgen y por San José, pero también de todos aquellos que en aquel contexto de Tierra Santa de Israel, pues formaban todo el grupo familiar. Por eso hoy nos parecía importante el poder también conversar acerca de los abuelos de Jesús, acerca de San Joaquín y Santa Ana, cuyos nombres conservamos no por la Sagrada Escritura, no por el Nuevo Testamento. Los evangelios no nos hablan de los abuelos de Jesús. Los evangelios nos hablan de María, fundamentalmente el evangelista San Lucas, es quien más habla de la Santísima Virgen María. Y nos hablan de San José, el esposo de la Virgen y el padre adoptivo de Jesús, fundamentalmente el evangelista San Mateo. Pero entonces, ¿quién nos habla de San Joaquín y de Santa Ana? ¿Por qué conservamos su nombre? Porque sabemos que así se llamaban los abuelos de Jesús. ¿Quiénes eran? Pues nosotros, los católicos, además de la Sagrada Escritura, además de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros en la Iglesia nos orientamos, nos guiamos por lo que llamamos la tradición. Y la tradición es ese cúmulo de conocimiento y de distintos elementos que configuran lo que es el cristianismo y cómo se va realizando y llevando a cabo a través del tiempo. Por eso nosotros tenemos la Biblia, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también tenemos nuestras tradiciones, lo que los cristianos fueron escribiendo, generando, transmitiéndose unos a otros, más allá de la palabra de Dios, más allá de la Sagrada Escritura, más allá del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso es lo que nosotros llamamos el canon de la Escritura. ¿Qué es el canon de la Escritura? Los libros contenidos en la Biblia que los creyentes a través del tiempo han considerado palabra de Dios, porque el uso de la tradición así lo ha determinado. Por eso nosotros tenemos unos libros que se escribieron a partir del siglo II y que no formaron parte de lo que los cristianos reconocían como palabra de Dios. A estos libros se les llama apócrifos. Hay apócrifos del Antiguo Testamento, pero para nuestro caso nos interesan los apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Qué es un libro apócrifo? Un libro que trata acerca de Jesús, acerca de los apóstoles, acerca de San José,
de la Virgen, acerca de la vida cristiana, escritos a partir del siglo II, pero no son considerados por la Iglesia palabra de Dios. O sea, no son libros canónicos, por eso se les denomina apócrifos. Bien, nosotros tenemos unos apócrifos como por ejemplo el protoevangelio de Santiago, también el evangelio de la Natividad de Santa María, es un libro también que llamamos el Pseudo Mateo, o el libro de la Natividad de Santa María Virgen y de la Infancia del Salvador. Todos estos libros, como les decía, se escriben a partir del siglo II. ¿Por qué? Porque allí se van generando lo que les he indicado que llamamos tradición. Esos libros de carácter apócrifo no contienen palabra de Dios, pero ¿qué es lo importante? Que aunque están excluidos del canon y no tienen autenticidad en el sentido de la revelación y de la inspiración divina, son libros humanos hechos por hombres con su reflexión y con algunos elementos propios de la época y del contexto cultural. De ellos no podemos prescindir totalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente es verdad que narran hechos a veces poco fiables, legendarios, ¿no? Sin embargo, contienen datos históricos. Nosotros no podemos creer como palabra de Dios, por ejemplo, un texto que nos dice que el niño Jesús había hecho un estanque de agua con unos palitos, con piedritas, y tenía su agüita ahí estancada, que el niño Jesús había hecho unos barquitos, que los había puesto a navegar en aquel laguito, y que él soplaba y los barcos se movían como si fueran barcos de vela de verdad. Y que entonces vino otro niñito travieso y tumbó los palitos, el agua se derramó, se perdió el laguito, se deshicieron los barquitos, el niño Jesús se puso bravo y le dijo al otro niño: así como tú me has secado mi estanque, te quedarás tú seco para siempre. Y aquel niñito se consumió y se quedó seco. ¿Ustedes pueden creer que eso es palabra de Dios? ¿Ustedes pueden creer que el Dios del amor, de la bondad, de la misericordia, que Jesucristo el Señor, que curaba y sanaba, hacía esas travesuras extraordinarias cuando era niño? No. Por eso son hechos legendarios. Esos libros no son palabra de Dios, son posteriores al siglo I, pero nos dan datos interesantes. Hay otros datos históricos que nos permiten entender el contexto de la época. Bueno, así sucede con los abuelos de Jesús. Es precisamente en estos libros apócrifos donde nosotros encontramos datos acerca de ellos. Primero, los nombres. Nos dicen que se llamaban Joaquín y Ana, que eran los papás de la Santísima Virgen María, que eran unas personas de profunda fe, que eran unas personas de una gran confianza en Dios, y fueron los encargados precisamente por ese amor, por esa fe, por esa confianza en Dios, los encargados de conducir también y educar en el camino de la fe a su hija, a María, para que alimentaran en ella el amor a Dios, el amor al Creador, el amor al Padre, y así María se fuera preparando para su misión. Digamos que el Señor, que Dios Padre, había elegido a la Virgen y la había librado de toda mancha de pecado original, que la Virgen es inmaculada, concebida sin pecado original. La Virgen María no pecó personalmente, pero todo esto, y para contribuir a todo esto, Dios también eligió a unos padres de la Virgen que pudieran educarla así, que pudieran prepararla en la fe, que pudieran sembrar en ella el amor de Dios y así ir disponiendo el corazón de la Virgen para esa tarea, para esa misión que Dios le iba a encomendar, el de ser la madre del Salvador, la madre de nuestro divino Redentor. Por eso, la tradición contenida en estos libros nos dice que los padres de Santa María Virgen, pues Joaquín y Ana, vivieron primero en Galilea.
en la zona donde predicó Jesús y en la zona donde después vivía la Virgen. Nazaret forma parte de Galilea. Luego ellos se mudaron a Jerusalén y se instalaron allí en Jerusalén. La tradición nos dice que en Jerusalén nació la Santísima Virgen María. Allí ella nació y creció y allí se preparó para su misión. También la tradición nos dice que allí en Jerusalén murieron los padres de la Virgen, murieron San Joaquín y Santa Ana, y allí fueron sepultados, allí fueron enterrados. De San Joaquín podemos decir que la iglesia oriental, la iglesia griega, muy pronto honró a San Joaquín, porque a él lo conectaron con la descendencia de David, y por medio de esa conexión con la descendencia de David en Oriente, San Joaquín tuvo una gran veneración. La fiesta de él se celebraba al día siguiente del de la Natividad de la Santísima Virgen María. En cambio, en la iglesia latina se tardó un poco más en incluir a San Joaquín en el calendario. A veces se le celebraba el 16 de septiembre, otras veces se celebraba San Joaquín el 9 de diciembre, y en el contexto latino se tardó un poquito más en generarse pues una devoción a San Joaquín. El Papa Julio II, ¿se recuerdan? El Papa que mandó hacer la Capilla Sixtina y que le encargó a Miguel Ángel aquella obra magnífica de la Capilla Sixtina. Él asoció a San Joaquín a la fecha del 20 de marzo. 5 años después esa solemnidad fue suprimida, pero luego en 1622 el Papa Gregorio XV va a restaurar la fiesta de San Joaquín. El Papa Clemente XII también en 1738 mantendrá la fiesta en el domingo posterior a la Asunción. Y finalmente León XIII, el gran Papa de los discursos sociales y de ese documento que abre la doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum, él pues también fijó la fecha en el 1 de agosto. Y en el año 1879 él dignifica la fiesta de estos esposos, que se celebraba por separado prácticamente hasta el siglo XX con la renovación del Concilio Vaticano II. Por otra parte, Santa Ana en Oriente también rápidamente tiene un culto entre los cristianos y se le puede seguir la pista a partir del siglo IV. Fíjense lo que les decía, estos libros apócrifos se escriben a partir del siglo II, entre el siglo II y el siglo IV. Pues ya en el siglo IV en Oriente le podemos seguir la pista a Santa Ana. Su fiesta se celebraba el 25 de julio, que posiblemente era el día de la dedicación de una iglesia de Santa Ana que existió en Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, actualmente Turquía. O posiblemente también se celebraba en el 25 de julio el aniversario de la llegada de lo que se suponía que eran sus reliquias pues a esa ciudad. Eso ocurrió en el año 710, en el siglo VIII. Así pues, en el Oriente, la fiesta de Santa Ana aparece en el documento más antiguo que conserva la iglesia griega. Se llamaba el Calendario de Constantinopla, que es más o menos de la primera mitad del siglo VIII. Los griegos sí conservaron una fiesta común de San Joaquín y Santa Ana el 9 de septiembre. Existía la fiesta por separado, pero como les decía, en la iglesia de Constantinopla, en la iglesia griega, sí, el 9 de septiembre se celebraba en conjunto a San Joaquín y a Santa Ana. En la iglesia latina, Santa Ana no fue venerada hasta más entrados los siglos. Posiblemente en el sur de Francia, antes del siglo XIII, se le veneraba. Pero en el ambiente latino en general, su veneración se empieza a realizar, a llevar a cabo a partir del siglo XIII. Sin embargo, hay una imagen que posiblemente fue pintada en el siglo VIII y que
se encontró en la iglesia de Santa María la Antigua en Roma con influencia bizantina de Santa Ana. Es decir que no está muy claro pues el culto en el occidente latino, pero tenemos una imagen de Santa Ana del siglo VIII en Roma, su culto antes del siglo XIII en Francia y después del XIII se empieza a extender por el occidente latino. Hay una fiesta que los investigadores han rastreado en los documentos hacia el 26 de julio, que es como la celebramos hoy. Fue introducida pues también la devoción a Santa Ana en el siglo VI, el 21 de noviembre de 1378. Y a partir de entonces pues se extendió a toda la iglesia occidental. Pasó propiamente a toda la iglesia latina en 1584. Es decir, que a partir del siglo XVI ya en la iglesia latina celebramos a Santa Ana, la abuela de nuestro Señor Jesucristo, la mamá de la Santísima Virgen María. También es importante decirlo, celebramos ya de forma conjunta su fiesta. Ya no se celebra por separado. Después de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, el 26 de julio se celebran en una sola fiesta, San Joaquín y Santa Ana. Yo sí quisiera leerles algo literalmente que está tomado del protoevangelio de Santiago. ¿Por qué? Porque nos aporta la narración fundamental por la cual pues se lleva a cabo la devoción, el conocimiento y la tradición de San Joaquín y Santa Ana. En Nazaret, dice el protoevangelio de Santiago, vivía una pareja rica y piadosa, Joaquín y Ana. No tenían hijos. Cuando con ocasión de cierto día festivo, Joaquín se presentó a ofrecer un sacrificio en el templo, fue arrojado de él por un tal Rubén, porque los varones sin descendencia eran indignos de ser admitidos. Joaquín entonces, tránsido de dolor, no regresó a su casa, sino que se dirigió a las montañas para manifestar su sentimiento a Dios en soledad. También Ana, puesta ya al tanto de la prolongada ausencia de su marido, dirigió lastimeras súplicas a Dios para que le levantara la maldición de la esterilidad, prometiendo dedicar el hijo a su servicio. Sus plegarias fueron oídas. Un ángel se presentó a Ana y le dijo: Ana, el Señor ha visto tus lágrimas, concebirás y darás a luz, y el fruto de tu seno será bendecido por todo el mundo. El ángel hizo la misma promesa a Joaquín, que volvió al lado de su esposo. Ana dio a luz una hija a la que llamó Miriam, María. Bien, hermanos, esta hermosa narración, como les dije, no es de un texto bíblico, pero es una hermosa narración que nos refiere una tradición que la Iglesia ha creído y que la Iglesia ha mantenido. Nos presenta cómo pues se llevó a cabo la obra de Dios en Joaquín y Ana para poder concebir y dar a luz a la Santísima Virgen María. Ellos fueron santificados por la presencia de su hija Inmaculada, hasta el momento en que, según la tradición, hacia los 4 años, la Virgen María fue entregada al servicio de Dios en el templo en Jerusalén. Está demostrado que había una costumbre de dedicar algunas jovencitas al templo y para que se prepararan para ser mujeres piadosas, llenas de fe, llenas de amor, llenas de temor de Dios. Pues ellos criaron a la Virgen hasta esa tierna edad en que la entregaron, como habían prometido a Dios, al servicio del templo. San Joaquín y Santa Ana continuaron su vida de oración hasta que murieron, hasta que Dios los llamó a su casa en el cielo. Vivieron una vida de fe, de devoción, de esperanza, y nos dice la tradición que llevando a cabo muchas obras de caridad.
y por eso los veneramos como los reconocemos hoy y como los celebraremos en estos días, como San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, los abuelos de Jesús, los patronos de todos los abuelos. Tres curiosidades, como hemos dicho en otras ocasiones y en los programas anteriores. La primera curiosidad es la siguiente: hay una iglesia que fue conocida con distintos nombres en distintas épocas, ¿no? Como de Santa María o de Santa María Ubi Nata Es, eso es latín, Santa María donde ella nació, o Santa María Improbática, o Sagrada Probática, y Santa Ana. Esa iglesia fue edificada en el siglo IV en Jerusalén, posiblemente por Santa Elena. Santa Elena era la mamá del emperador Constantino, el que estableció el reconocimiento del cristianismo en el Imperio Romano. Santa Elena se dice también que fue la que descubrió la cruz donde fue crucificado Jesucristo, porque fue también la que mandó hacer las primeras excavaciones arqueológicas en Tierra Santa. Bien, esta iglesia estaba en el lugar que posiblemente era la casa de San Joaquín y Santa Ana, también donde las tumbas de los abuelos del Señor pues fueron veneradas hasta el siglo IX. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el siglo IX? Que fue convertido en una escuela musulmana por el avance del Islam. Sin embargo, la cripta, que en otro tiempo contenía las sagradas tumbas, fue redescubierta en el siglo XIX, en el año 1889. La segunda curiosidad creo que les va a llamar mucho la atención. La familia de Imran, en el tercer capítulo del Corán, el Corán es el libro sagrado del Islam, pues está titulado así en honor de Joaquín. Imran es como los árabes llaman a la figura de Amram, el padre de Moisés y de Aarón. Los musulmanes consideran que Imran, a través de Aarón, es ancestro de María y de Jesús. Con el mismo nombre de Imran, Joaquín es mencionado en el Corán, es mencionado en este libro sagrado. La figura de Joaquín Imran es venerada por los musulmanes por ser el padre de María y el abuelo de Jesús, y también por ser uno de los profetas de Dios, como también lo fue Zacarías. De tal forma que Joaquín es uno de los profetas de Dios, considerado así por el Corán. Según la tradición, la mujer de Imran sería Ana, que la Iglesia Católica conoce así como Ana. Segunda curiosidad. Nuestra tercera curiosidad es que a los 3 años, como les dije antes, fue llevada la pequeña María, al templo. Esto significa un rasgo heroico de San Joaquín y de Santa Ana. Prescindir de su hija. Habían prometido al Señor que su hijo o su hija sería consagrado para Dios. Querían ese regalo de Dios, el de un hijo, para en aquel tiempo lo que era una maldición, el no tener hijos, fuera borrado esa maldición. Y desprenderse de su hija significa un acto verdaderamente heroico. Y con ese rasgo heroico, los libros apócrifos cierran el capítulo dedicado a San Joaquín y a Santa Ana, el capítulo dedicado a los padres de la Virgen María, es decir, con un gran rasgo de desprendimiento, con una heroicidad tremenda. Después de dejar a su hija en el templo, dice el texto del protoevangelio de Santiago, que Ana se alejó silenciosamente y Ana se esfuma para siempre. Lo mismo que Joaquín. Ya no se les menciona más en los libros apócrifos después de ese momento. ¿Por qué? Porque
su misión había terminado. Ya les dije, continuaron viviendo santamente, entregados al amor de Dios y a la caridad hasta que terminaron sus días en este mundo. Pero su misión había terminado. Una gran lección. Nosotros sabemos desaparecer cuando terminamos nuestra misión. Nosotros sabemos dejar paso a otros cuando termina nuestra misión. Nosotros sabemos opacarnos para que alumbren los que tienen que alumbrar. No es fácil, por eso es heroico, pero es de Dios. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Hasta aquí este programa dedicado a San Joaquín y a Santa Ana, dedicado a los abuelos, a nuestros abuelos, que tanta importancia han tenido en nuestra vida, que nos han marcado siempre con grandes lecciones que quedan impresas en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, como lo hicieron en la Santísima Virgen María, y como María y José lo harán también en Jesús, en todo lo humano que a ellos le correspondió acompañar. Ya saben, no se olviden de decir que sí les ha gustado este programa, no se olviden de darle a la campanita para que sigan recibiendo el aviso de los próximos programas, y no se olviden de suscribirse para que mantengamos esta programación, pues como venimos haciendo con gran esfuerzo y gran aprecio. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Joaquín y Santa Ana rueguen por nosotros.